Se nos pide resolver la ecuación lineal dada en una variable. Resolver la ecuación lineal significa determinar el valor de la variable que satisface la ecuación. Para hacer esto, debemos aislar la variable en un lado de la ecuación. Observe cómo la ecuación dada contiene una fracción, por lo que tenemos un paso opcional para multiplicar ambos lados de la ecuación por una constante para eliminar la fracción de la ecuación, pero este es un paso opcional. Primero resolvamos la ecuación tal como es, luego volveremos y la resolveremos nuevamente limpiando las fracciones, solo para mostrar que obtendremos la misma solución. Entonces, comenzando con la ecuación dada, tenemos 2,3x menos 3 iguales 12. Para esta ecuación, el primer paso es sumar o restar para aislar el término variable. Aquí el término variable es 2,3x. Lo que significa que necesitamos deshacer esto menos 3 sumando 3 a ambos lados de la ecuación. Esto aislará el término variable. Simplificar negativo 3 más 3 es 0. La ecuación ahora es 2,3x es igual a 12 más 3 es 15. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable y resolver para x. 2,3x significa 2 3 veces x, y por lo tanto, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 2 3. Pero recuerde que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, y por lo tanto, en lugar de dividir por 2 3 para resolver x, multiplicaremos por el recíproco de 3 2. Entonces multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3 2. A la izquierda, 3 2 veces 2 3 es igual a 1, nuevamente porque las fracciones son recíprocas. Pero si queremos mostrar la simplificación, hay 1 de 3 en 3 aquí y aquí. Hay 1 2 en 2 aquí y aquí, dándonos una vez x, que es x. Tenemos x iguales, a la derecha escribamos 15 como una fracción con el denominador de 1. Observe que no hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores, y por lo tanto seguimos adelante y simplemente multiplicamos los numeradores y denominadores. 3 veces 15 es 45, 2 veces 1 es 2. Nuestra solución es x es igual a 45 2. Entonces, esta es la solución a la ecuación, pero volvamos y resolvamos nuevamente eliminando la fracción de la ecuación. Para borrar fracciones de una ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, y aquí solo tenemos una fracción con un denominador de 3, y por lo tanto el LCD es 3. Para borrar la fracción de la ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 3. Esto nos dará 3 veces la cantidad 2,3x menos 3 es igual a 3 veces 12. Avancemos y muestremos la distribución aquí a la izquierda. Tenemos 3 veces 2,3x menos 3 veces 3. Es igual a 3 veces 12. Y ahora determinemos los productos. Escribamos 3 como una fracción con un denominador de 1. Observe cómo los 3 se simplifican a unos. Ahora solo tenemos una vez 2x, que es 2x menos 3 veces 3. Lo que nos da menos 9 es igual a 3 veces 12 es 36. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que agregamos 9 a ambos lados para deshacer el menos 9. Simplificando, 9 negativo más 9 es 0. La ecuación simplifica 2x es igual a 36 más 9 es 45. El último paso es dividir ambos lados entre 2, por supuesto, dándonos la misma solución, x es igual a 45 2. Como resolvimos la ecuación 2 veces, debemos estar seguros de que nuestra solución es correcta, pero tomemos un momento y verifiquemos que satisfaga la ecuación sustituyendo 45 2 por x. De vuelta a la ecuación original. Realizando la sustitución tenemos 2 3 veces 45 2 menos 3. Es igual a 12. Simplificando antes de multiplicar, tenemos 1 2 en 2 aquí y aquí. Aquí tenemos un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 15 3 en 45. Esto ahora es solo una vez 15, que es 15. Tenemos 15 menos 3 iguales 12. 15 menos 3 es 12. 12 es igual a 12 es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.